Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para disfrutar de la meditación de la palabra del Señor. El título del mensaje del día de hoy es La voluntad de Dios es nuestra santificación. El pasaje escogido para este día se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y versículo 7, que dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, a manera de introducción me gustaría decir que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo para que vivieran en una estrecha comunión con Él, para que vivan una vida de santidad. Y Dios en el huerto del Edén se paseaba y conversaba con Adán y Eva como quien conversa con un amigo. Todo fue bien hasta que vino el enemigo y entró en el corazón de Eva y posteriormente en el corazón de Adán y desobedecieron a Dios. Cuando esto sucedió, hubieron 3 tipos de relaciones que fueron cortadas, fueron interrumpidas o afectadas. La primera fue la relación con Dios y el hombre. En los momentos de su caída, Adán y Eva tuvieron miedo, cosa que no habían tenido antes. Tuvieron vergüenza de estar desnudos. Y la comunión que tenían con Dios fue interrumpida. Una evidencia de esta interrupción es que ellos fueron expulsados del huerto del Edén. La segunda relación que fue afectada fue con el prójimo, en este caso entre Adán y Eva. Ahí fue la primera discusión en este matrimonio. Empezaron a echarse la culpa cuando Dios vino y habló con Adán. Después de la caída, le dijo que la mujer que me diste me engañó y comí del fruto prohibido. Y la mujer luego le echó la culpa a la serpiente. Más adelante, vamos que se produjo el primer asesinato cuando Caín mató a su hermano Abel. La relación con el prójimo fue afectada. La tercera relación que fue afectada con la caída fue con la naturaleza. Antes ellos vivían en completa armonía con la naturaleza. Disfrutaban del huerto que Dios había hecho para ellos. Pero ahora, producto del pecado, dice Génesis 3:17 al 19, que Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Lamentablemente, estas 3 relaciones con Dios, con el prójimo y la naturaleza fueron afectadas. Pero en la gracia y en el amor de Dios, inmediatamente Dios empieza la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Y el plan de Dios consistía en restaurar al hombre a la imagen de Dios en un proceso que es de santificación. Por eso que el pasaje leído esta mañana dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Queridos hermanos, la voluntad de Dios es que seamos santos, y Él hará todo lo necesario, pondrá al alcance nuestro todo lo necesario para que esta voluntad de Dios sea cumplida. En este día vamos a ver 3 etapas de la santidad en la vida del creyente. Y la menciono ahora y luego vamos a ir desarrollándolo uno por uno. La primera etapa se llama la santificación inicial. La segunda etapa es la entera santificación. Y la tercera etapa es la santidad total o la glorificación. ¿Qué es la santificación inicial? Hermanos, la santificación inicial sucede cuando nos convertimos. Ustedes conocen este proceso porque ustedes han pasado por esta experiencia. Hay un momento anteriormente cuando vivíamos lejos de Dios, en que el hombre aparentemente no necesitaba de Dios. Es más,
se cree justo y se cree bueno. Recuerda, usted y yo hemos pasado por esa etapa, que no necesitábamos de Dios, vivíamos de espalda de Dios y es más, nos sentíamos buenos y justos, no éramos pecadores, nos sentíamos que no éramos pecadores. Pero a todos nos llega el momento en que el Espíritu Santo comienza a obrar. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan capítulo 16, versículo 8. Y llega un momento en que el Señor nos confronta y los hechos malos que hemos cometido, los pecados que hemos hecho, son traídos a nuestra memoria y comienza a surgir dentro de nosotros un sentimiento de dolor por haberlos cometido. Aquí algunas veces Dios nos muestra su ira frente a ese pecado y reconocemos que merecemos ser condenados, ser castigados. Cuando Dios nos muestra nuestra real condición, nos sentimos condenados y lejos de Dios, pero en ese momento, por la gracia de Dios y por la acción del Espíritu Santo, hermanos, es que nos arrepentimos del pecado. Y en ese momento de angustia clamamos a Dios. Y ahí aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y ahí le recibimos como nuestro Salvador personal. Queridos hermanos, qué momento más glorioso de esa experiencia. Porque cuando aceptamos a Jesús, Él perdona nuestros pecados. De nuestra espalda sale un peso tan grande de culpabilidad por todos los hechos malos que hemos cometido. El dolor y la condenación desaparece. Y en lugar de eso viene en nuestro corazón un gozo indecible. Un gozo que produce el saberse perdonado. Y ese momento es en cuando uno pasa de muerte a vida. Y ahora comenzamos a gozar la paz que solamente Dios puede darnos. Eso es lo que se conoce como el milagro de la salvación. O como también la palabra lo llama, el nuevo nacimiento. Hermanos queridos, es una experiencia tan preciosa. Aquí se produce lo que los teólogos han denominado la doctrina de la justificación, la regeneración y la adopción. Son términos un poquito técnicos, pero son tan sencillos de entender. Porque estos tres eventos, la justificación, la regeneración y la adopción, se producen simultáneamente cuando aceptamos a Jesús. Al aceptar a Jesús, en ese momento Jesús nos declara justos delante de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, hermanos queridos, y Él nos perdona, tenemos paz para con Dios. Ya no hay ninguna condenación sobre nosotros por los pecados que hemos cometido. Es como si hubiera un juez que nos declarara justos, libres de culpa. Y a esto se conoce como justificación, pero en ese mismo momento sucede la regeneración. ¿Qué significa esto? Que Dios quita el corazón de piedra que había en nosotros y nos da un corazón nuevo, así como lo expresa el profeta Ezequiel en el capítulo 11, versículo 19. Él dice, yo les quitaré ese corazón duro como de piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu, dice la versión Dios habla hoy. Y a esto se le conoce como la regeneración, pero en ese mismo momento, simultáneamente, somos adoptados como sus hijos. Porque ya justificados de nuestros pecados, con un corazón regenerado, entonces somos adoptados como hijos de Dios. Dice Juan 1:12, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Jesús, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ahora ya no estamos lejanos, ahora estamos en comunión con el Padre, somos hijos de Dios. Un buen ejemplo de esto, de la justificación, regeneración y adopción, es lo que sucedió con el Saulo de Tarso, quien más tarde llegaría a ser el gran apóstol Pablo. Él en un tiempo, en el tiempo de su ignorancia, como él lo testifica en sus cartas, él creía que estaba haciendo el bien. Él perseguía a los cristianos. Él era un judío estricto y veía al cristianismo como una gran amenaza a su religión. Y él consagró su vida a perseguir a los cristianos. Saulo también experimentó
su encuentro con Cristo. Un día que estaba yendo a Damasco para apresar a los cristianos, se encontró en el camino con el Señor Jesús. Una potente luz, dice el escritor de los Hechos, vino y lo dejó ciego y cayó a tierra. Y entonces él preguntó: ¿quién eres, Señor? Como dice el versículo 9, y del capítulo 9 de Hechos, versículo 5. Y el Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue en ese momento que reconoció que Jesús era más poderoso que él, que Jesús era Dios. Y dice el versículo 6, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En la ciudad vino Ananías, le habló del Señor, recibió la vista, fue bautizado con agua y con el Espíritu Santo, y a partir de ahí Saulo totalmente llegó a ser transformado, y de un perseguidor de la iglesia se convirtió en un predicador del Evangelio. Años más tarde, Pablo expresó muy bien en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la conversión o la santidad inicial nos asegura el perdón de pecados. La conversión hace posible que yo sea adoptado como un hijo de Dios. La conversión es un acto instantáneo y completo, hermanos, que se da en un tiempo y en un lugar. Así como todos nacemos un día y en un lugar, y hay una partida de nacimiento que lo atestigua así: yo nací en tal ciudad, a tal hora. Cuando nací, cuando vi la luz del mundo. Así también, cuando uno es santificado inicialmente, o uno es convertido, o acepta a Jesús como su Salvador personal, se da en un tiempo y en un lugar, y es una salvación completa. A esta primera obra de gracia o experiencia de conversión se le conoce también como la santidad inicial. Es aquí donde el Señor empieza, hermanos queridos, el proceso de la restauración para llevarnos a la imagen de Dios, como al principio, como esa comunión que había allí en el Edén. El Señor quiere eso, llevarnos a ese estado de santidad, pero lo empieza con la conversión en una santidad inicial. Pero hay algo más que el Señor quiere hacer en nosotros, y es la segunda obra de gracia que nosotros llamamos la entera santificación, donde el Señor nos santifica, nos purifica, nos bautiza con su Espíritu Santo. Después de haber experimentado esta santidad inicial, esta experiencia de conversión, empezamos a vivir nuestro primer amor con el Señor. Es ese estado de paz, de comunión, que permanecemos por un tiempo, donde todo queremos hacer para la gloria de Dios, queremos agradarle a Él. Tenemos hambre de estar en tiempo de oración, tenemos hambre de su palabra, tenemos pasión y tenemos deseo de congregarnos con los hermanos. Pero después de un tiempo aparecen en la vida de este nuevo creyente algunos de los pecados innatos, algunos malos deseos, quizás arranques de ira, pensamientos incorrectos que empiezan a salir del corazón. También algunas veces sale el orgullo, la terquedad, y comenzamos a experimentar estas cosas que pensábamos que estaban superadas. ¿Y saben por qué pasa esto, queridos hermanos? Es lo que las Escrituras denominan como el pecado original. Y hay otros nombres también, especialmente que el apóstol Pablo le da a este pecado original, a este pecado, como venimos, como herencia de nuestros primeros padres. El apóstol Pablo le da otro nombre como el pecado innato, o la naturaleza carnal, o el viejo hombre, o el pecado que mora en nosotros, el cuerpo del pecado, la ley del pecado de la muerte. No es otra cosa más que la corrupción de nuestra naturaleza, hermanos. Nuestra naturaleza humana está inclinada al mal. Más fácil es hacer el mal que hacer el bien. Y aún con nuestra conversión, esta naturaleza no es eliminada, queridos hermanos. Para ilustrar esto, me gustaría contarles un poquito la experiencia del hermano Phineas Bresee. Phineas Bresee fue el fundador de la Iglesia del Nazareno.
Él era un pastor y él estaba a cargo de una iglesia. Y dice que en su biografía, que lo cuenta el hermano Timoteo Smith, en un libro llamado La historia de los nazarenos, él dice que sentía que algo le faltaba en su vida cristiana. Él no se sentía satisfecho, tenía un vacío aun cuando había experimentado la santificación inicial. Y era un hombre convertido, era un hombre nacido de nuevo, algo le faltaba en su vida. Pero una noche, el año 1866, tuvo una experiencia personal con el Señor muy especial. Y él dijo de esta experiencia textualmente lo siguiente, dice: siempre había en mí una gran carga de carnalidad que se había manifestado principalmente en impulsos de ira, orgullo, ambición mundana, y a la vez también venía en forma de duda. Aun cuando era un cristiano, aun cuando era un pastor, él experimentaba estos sentimientos, ¿no?, de orgullo, de ira, de ambición mundana. Aún a veces tenía duda de su experiencia cristiana. Como dije antes, esto es contado en el libro Historia de los Nazarenos por parte de su autor, el hermano Timoteo Smith. Y él, citando a Brissi más adelante, él cuenta cómo fue esta experiencia. Él dice que una noche de nieve, durante la reunión de oración en su pastorado en la ciudad de Chariton, Brissi cayó de rodillas ante el altar de su propia iglesia y oró clamando desde lo más profundo de su corazón que el Señor le diera una experiencia que satisfaciera su hambre espiritual. En ese tiempo el hermano Brissi ignoraba su propia condición, así también como él ignoraba este evangelio de santidad, esta doctrina de santidad. Y él dice más adelante: pero en mi ignorancia, dice, el Señor me ayudó y me dio el bautismo con el Espíritu Santo, aun cuando ignoraba lo que necesitaba y hasta desconocía la razón por la que estaba orando. Él venía luchando ya tiempo atrás con ese vacío en su corazón, con esa lucha interna, y él le pidió a Dios el bautismo con el Espíritu Santo, que llenara ese vacío en su corazón. Él enfatizó que esta experiencia quitó de él, desarraigó de él las tendencias a la mundanalidad, la ira, el orgullo, y quitó todo tipo de duda. Fue cuando el Espíritu Santo purificó sus corazones y le santificó, que él pudo vivir en libertad la vida cristiana. El apóstol Pablo, queridos, ahí en Romanos capítulo 7 describe la condición del hombre, del creyente, que no ha tenido esa experiencia con Cristo. En el capítulo 7, del versículo 7 hasta el 25, nos habla de esa lucha del espíritu con el pecado original. El título de esta porción es El pecado que mora en mí. Versículos 14 y 15 dicen: yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estas son palabras de un hombre que está luchando entre lo que quiere agradar a Dios y también el pecado que está en él, que lo lleva a hacer aquellas cosas que aborrece. Desde el versículo 17 en adelante hasta el 25 dice, y leo textualmente lo que dice la palabra: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo aquí está hablando de una lucha espiritual y varias veces dice: el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, el mal que está en mí,
Veo que en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente. Y ese es el pecado original que lucha con el nuevo creyente que quiere agradar a Dios. Más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 8, él afirma: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la versión Dios habla hoy dice que los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Es decir, el creyente ha nacido de nuevo, pero está viviendo en la carne, no puede agradar a Dios, hermanos. Y esto nos lleva a decir que sin esta experiencia de la santificación, siempre vamos a estar luchando con la inclinación al mal. Ya cientos de años atrás, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, él decía así: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón nos engaña muchas veces y nos lleva a tomar malas decisiones y en muchos casos a pecar contra Dios. Pero es la buena noticia aquí, queridos hermanos, y en esta segunda parte de la entera santificación, es que esta lucha termina cuando consagramos al Señor toda nuestra vida. Es en ese momento que Él nos santifica por completo. Dice su palabra que Él purifica nuestro corazón, saca lo malo que hay ahí y lo llena con su Espíritu Santo. Así como lo dice Deuteronomio 36, el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, y así tengas vida. Con esta experiencia de santificación, el Señor quitará lo pagano que hay en el corazón, todo lo malo, la inclinación hacia el mal, y entonces tú puedes amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y podrías disfrutar de la vida, dice la palabra. La versión Reina Valera dice que Él circuncidará tu corazón para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Él lo puede hacer. Circuncidará es la idea o sinónimo de cortará, sacará de ti esas cosas. Y entonces tú podrás amar a Dios con todo tu corazón. Cuando el nuevo creyente está en esta lucha espiritual, hermanos queridos, de querer agradar a Dios, pero al mismo tiempo ve en sus miembros, en su carne, que se rebela contra este deseo. Este es un tiempo peligroso porque en este tiempo muchos hermanos queridos se apartan de la fe. Muchos, entre comillas, decimos, se enfrían de la fe. Y a veces vuelven a la vida mundana y son peores que antes de haber conocido al Señor. Pero hay otros, y espero que esos sean de entre los que nos encontramos en la iglesia, que se dan cuenta que por sí solos no pueden agradar a Dios. Y ellos, si no ven más allá y no conocen lo que la palabra de Dios dice, hermanos, ellos van a vivir bajo el nivel que Dios ofrece. O en su defecto comienzan a vivir una vida cristiana mediocre. Pero hay algunos que dicen, no, yo no puedo agradar a Dios, yo necesito otra experiencia más en mi vida. Y empiezan a desear ardientemente, hermanos, como lo dice el hermano Brissi y otros. Y ellos comienzan a buscar el ser renovados a la imagen de Dios, queridos. Ellos comienzan a desear, a querer experimentar alguna clase de poder interior para poder vivir vidas victoriosas, para poder vencer al pecado, al mundo, a la carne. Y eso los lleva, hermanos, a un punto en el cual consagran completamente sus vidas a Cristo. Y le entregan no solamente el pasado como fue en la conversión, sino el presente y el futuro. No solamente lo que fueron, sino lo que son y lo que han de ser. Toda la vida se lo entregan al Señor. Eso se llama una entera consagración. Y es en este momento, queridos, en que por la fe se recibe esta santificación en la vida, en donde el corazón es purificado, en donde el corazón es llenado con el Espíritu Santo. El corazón es transformado a un estado de una completa devoción a Dios. Hay hambre por Dios. Hay hambre de santidad.
hay pasión por su presencia. El pecado ya no nos atrae. Por el contrario, hay un deseo de agradar completamente al Señor y hacer su voluntad. Hay un hambre por conocer la palabra de Dios y por obedecerla. Queridos hermanos, lo más precioso que sucede en el acto de santificación, de purificación, es que esta experiencia con el Espíritu Santo destruye el poder del pecado. Hermanos, ya no hay el deseo de pecar. Al contrario, hay una repulsión al pecado y un deseo de agradar a Dios. Al igual que la conversión, la santificación también es un acto instantáneo y completo que se produce en un tiempo y en un lugar. Por eso decimos que el hermano Brissi, en el año 1866, una noche de oración en su iglesia, fue que recibió esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Las 120 personas, queridos hermanos, estaban en el aposento alto clamando, y cuando llegó el día 50, el día de Pentecostés, que significa 50, dice que el Espíritu Santo vino y los bautizó con poder, purificó sus corazones y les dio poder para testificar. Queridos hermanos, esta experiencia con el Señor destruye el poder del pecado y llena nuestro corazón de devoción para Dios. Me gustaría en este punto poder compartir con ustedes brevemente lo que hace esta experiencia de santidad en la vida del creyente, pero al mismo tiempo también, porque hay mucha confusión, lo que no hace esta experiencia de santidad en nuestras vidas. En primer lugar, lo que hace, hermanos, en la persona o en una persona que es santificada. En primer lugar, el hombre santo tiene un corazón puro ante Dios. Como dice Salmo 24:4, tiene las manos limpias, un corazón puro, y adora al Señor en la hermosura de la santidad. El hombre santo también empieza a andar en la luz y aborrece las tinieblas. Como dice 1 Juan 1:7, andad en la luz como Él está en luz. Hermanos, aborrecemos las tinieblas, anhelamos vivir al Señor, en el camino de Dios, en la luz de Él. Tenemos temor de pecar, queremos agradar a Dios. El hombre santo también tiene poder para vivir una vida santa, empieza a andar en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. El hombre santo tiene poder para testificar, como dice Hechos 1:8, el hombre santo tiene la mente de Cristo. El poder del pecado ya no está sobre el hombre santo. El pecado ya no nos atrae, hermano, porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y especialmente hay libertad de los malos deseos. Como dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, se quema todo yugo. Hermanos, un hombre santo que recibe esta experiencia tiene un crecimiento continuo en la gracia, en el amor y el conocimiento de Dios, hasta que Dios nos lleve a su presencia. Pero hay cosas también que la experiencia de santidad no hace, hermanos. Y por ejemplo, el hombre santo no está libre de equivocaciones, no es infalible. Un hombre santo no lo sabe todo, no es omnisciente. Un hombre santo no está libre de flaquezas, sigue siendo humano. Un hombre santo no está libre de tentaciones. Hermanos, Jesús fue tentado. Un hombre santo no está exento de enfermedades físicas, nuestros cuerpos son frágiles. El hombre santo no lo sabe todo, no está libre de ignorancia. En un sentido, no hay perfección absoluta en esta tierra, hermanos. El hombre santo, y escúcheme bien, puede caer en pecado si descuida su relación con Dios. Pero será por descuido, no porque el pecado tenga un poder sobre él. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que empiece está firme, mire que no caiga. Hemos hablado de la santidad inicial, que es la conversión. Hemos hablado de la entera santificación, que es el bautismo en el Espíritu Santo. La tercera santificación es la santidad total o glorificación. Es en la cual somos completamente conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Dice 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía
no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, ahora vivimos en la tierra, pero un día no viviremos acá. Y dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Cuando Cristo venga o cuando vayamos a su presencia, seremos semejantes a Él. Ahí tendremos una santidad total, o como dice la doctrina, una glorificación. Ahí podemos experimentar esta santidad total, hermanos, si somos fieles al Señor. Cuando veamos su presencia, cuando Cristo venga, como dice esta escritura, seremos semejantes a Él. Qué esperanza más gloriosa, hermanos. Ahí seremos perfectos. Ahí no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá dolor. Ahí no habrá pecado. Ahí reinaremos para siempre con el Señor. Queridos, la vida no termina en esta tierra. Hay vida después de la muerte. Y si somos fieles, tendremos una santidad total con el Señor. Para concluir, me gustaría decirte que si has experimentado esta santidad inicial o la conversión, si has recibido al Señor como tu Salvador personal, te invito a que experimentes esta segunda bendición, que es la entera santificación o el bautismo con el Espíritu Santo. Porque si eso hacemos un día, podemos experimentar la santidad total o la glorificación, hermanos queridos. Querido, Dios ha hecho provisión para que vivamos vidas victoriosas. No para que estemos en una constante lucha espiritual con nuestra naturaleza pecaminosa. No para que vivamos una vida mediocre, una vida cristiana mediocre. Una vida, el Señor quiere que disfrutemos de todos los beneficios que el Señor nos ha dado con su muerte en la cruz. ¿Cómo se obtiene esta segunda experiencia? Tú puedes preguntarme en este día, ¿cómo recibo esta entera santificación o el bautismo del Espíritu Santo? Déjame decirte, querido hermano, 3 cosas puntuales. En primer lugar, la entera santificación o el bautismo con el Espíritu Santo debe ser precedido por una consagración total de tu vida a Dios. Tiene que haber ese deseo ardiente, esa búsqueda incesante de ser lleno con el Espíritu Santo. Tienes que reconocer tu necesidad, que por sí solo no puedes vivir la vida que a Dios le agrada, que necesitas un poder adicional que te llene de la presencia de Dios y que te lleve de victoria de día en día. En segundo lugar, debemos creer que el Señor quiere hacerlo, puede purificar nuestros corazones, creer en Él. Hermanos queridos, dice Efesios capítulo 5, 25 al 27, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, no solamente era por salvarnos, sino para santificarnos. Y Él dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es el deseo del Señor, que su iglesia sea santa, que seamos santos. Y debemos creer que este es el deseo del Señor. Y en tercer lugar, debemos pedirle con fe esta experiencia hasta que la recibamos. Y no parar hasta que recibamos esta experiencia, como dice la Escritura, como le dijo el Señor a sus discípulos: esperen la promesa de mi Padre, que enviaré dentro de no muchos días. Y Isaías 44:3 dice: yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Esa es la promesa, debemos creerla, pero pedirla con fe, que el Señor la haga vida en nuestra propia vida, que se haga una experiencia real. El hermano Juan Wesley buscó sin desmayar esta experiencia, después de haber visto estos morados en ese bote, que tenían algo más que él no tenía, y comenzó a buscar y comenzó a clamar, hasta que un día, en una pequeña capilla, el año 1738, en una pequeña ciudad llamada Aldersgate, ahí en Inglaterra, una noche oscura, con una sencilla oración, él recibió esta preciosa experiencia. Pero querido, esta experiencia también es para ti, es para mí, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Como dice el pasaje que hemos escogido para esta meditación en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es que tú y yo
vivamos vidas santas. Y esta vida es posible por el poder de Dios. Oremos. Señor, ahora entiendo que tú me llamas a vivir una vida santa. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz, no solo para salvarme, sino también para santificarme. Ahora entiendo que tu voluntad es que viva una vida santa. Hoy, Señor, te consagro completamente mi vida y te pido que me santifiques, que me bautices con tu Espíritu Santo. Purifica mi corazón, lléname de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si has hecho esta decisión, te felicito, porque a partir de hoy, a partir de esta búsqueda incesante del Señor, vas a vivir vidas victoriosas, vas a disfrutar de la presencia de Dios y vas a vivir en victoria cada día. Tú y yo podemos ser santos porque la voluntad de Dios es que seamos santos. Que Dios te bendiga. Amén.